Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente con ustedes a través de Koinonia Radio, a través de la 1420 AM. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradeciendo al Señor este gran favor que me concede de estar con ustedes. Sean bienvenidos mis hermanos a este segmento de El Ser Mujer. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su ayuda, que nos dé su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a ver el día de hoy, sobre todo, cuáles son los obstáculos para tener un espíritu apacible. En el tema anterior, mirábamos precisamente algunos ejemplos para poder tener ese espíritu apacible y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que ahora sí que los primeros en enseñarnos cómo tener un espíritu apacible es el mismo nuestro Señor Jesucristo y también María nuestra Madre. Miramos también algunas características de cómo nosotros podemos tener ese espíritu apacible y que a veces también podemos decir que a veces podemos aparentar que tenemos un espíritu apacible, pero que lo podemos llamar de alguna manera fanatismo, porque son las cosas que nosotros creemos que podemos tener ese espíritu apacible. Pero lo miramos, hermanos, precisamente también a través de San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales dice que es uno de los doctores de la Iglesia y patrono de los periodistas. Entonces mirábamos que su dulzura heroica lo hizo exclamar a uno de sus calumniadores, aun cuando dice me arrancaban un ojo, con el otro te seguiría mirando dulcemente. También acostumbraba a decir, si una cosa tiene 99 lados malos y uno bueno, dejaré los 99 y solo me fijaré en el bueno. Entonces, vamos a ver ahora cómo nosotros vamos a encontrar obstáculos para poder tener un espíritu apacible. Una de ellas es la falta de relación con Dios. Si nosotros no tenemos una relación íntima con Jesús, no es cierto que podemos tener un espíritu apacible. Como segundo punto, nos encontramos con el pecado.
Ciertamente, hermanos, si estando en Dios nos cuesta trabajo vencer el pecado, hermanos, pues imagínate sin Dios. Por lo tanto, el pecado es un grande obstáculo para tener un espíritu apacible. Número 3, falta de aceptación de sí misma. Y esto a todos nos sucede, a todos. No podemos decir de alguien, podría decir la persona que sí, ¿verdad? Que sí, en este caso puede tener un espíritu apacible y figurar que sí lo tiene. Pero no es cierto, hermanos, porque todos sufrimos de falta de aceptación. Como dicen por ahí, ¿no? Cada uno estamos luchando con nuestros propios demonios. Por lo tanto, nos vamos a encontrar, en este caso, mis hermanos, con una falta de aceptación. Porque a veces somos conformes con algo de nuestro cuerpo, pero a veces hay algo que no nos gusta de nosotros. Y decía por allí una de las hermanas samaritanas, que en una enseñanza que nos daba, decía, ¿quién de ustedes a veces no se acepta ni su voz? No se acepta su voz, porque a veces escuchamos, por ejemplo, a los predicadores y decimos, mira nomás, es ahora sí una comunión, una verdadera comunión, el Espíritu de Dios con ese hombre, con esa mujer que está predicando, porque hasta la voz, ¿verdad?, hace esa comunión con el espíritu de la persona. Entonces, pero hermanos, a veces nosotros, cuando no es una cosa, es otra, pero casi siempre hay muchas cosas que no nos aceptamos de nosotros mismos. Y lo vemos constantemente, que ahora sí unos cambiándose la nariz porque está grande, o aumentándosela porque está pequeña, haciéndose el labio más grueso, etcétera. Cualquier cosa que no le gustó de su cuerpo, ahora lo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, es falta de aceptación. Y no me digan que no, a veces nos quejamos, los que tenemos el pelo lacio, decimos, ay, que hubiera tenido el pelo quebrado. Las personas que tienen el pelo quebrado o lo tienen chino, dice, ay, qué horrible pelo. Dice, me gustaría que mi pelo hubiera sido lacio. Por lo tanto, nos damos cuenta que siempre en nosotros hay una inconformidad y por eso nosotros no nos aceptamos. Esto también nos impide tener un espíritu apacible. Número 4. Malas relaciones con los demás. Hermanos, por ahí, aunque seas una persona excelente, mis respetos para aquellas personas amables, tolerantes, de esas personas que les llamamos buenos vecinos. Pero siempre, hermanos, no ha de faltar, como dicen, el prietito en el arroz. Tiene que por ahí, por más limpio que aparentemente esté el arroz, por allí lleva un prietito. Entonces, de igual manera, mis hermanos, nosotros a veces nos cuesta relacionarnos con los demás, nos incomoda algo de los demás. Igual, hermanos, cuando, por ejemplo, decía por ahí alguien que nunca faltaban en las iglesias una persona completamente, decía, anormal. Una persona que a veces está mal de sus facultades mentales, pero ahí está sirviendo, a veces como distracción, a veces ahora sí causa molestias porque no se puede uno concentrar, etcétera. Siempre la mala relación con los demás y aún con nuestra propia familia en casa, hermanos, porque
si como todos los dedos de nuestra mano son diferentes, de igual manera en la familia. No ha de faltar por allí uno de los hermanos que nos esté molestando o nosotros molestando a los demás. También el número 5 nos dice que el desorden, dice, no establecer prioridades, nos ocasiona carreras, ansiedad, falta de paz, ira, etc. Precisamente revisando un examen de conciencia, mirábamos precisamente esto, ¿verdad? Que lo que a nosotros a veces nos hace perder el orden, ¿verdad? Es a veces empezando por ejemplo con la omisión, pero también la evasión. Estamos evadiendo todo aquello que no nos gusta hacer. No me gusta lavar trastes y me voy afuera y muevo afuera las cosas, me voy a otro cuarto y así estoy tratando de distraerme para no pensar en que tengo que lavar los trastes. Entonces, también esto, mis hermanos, nos ocasiona un desorden, porque no establecemos prioridades. Hacemos, ahora sí, primero lo que tendríamos que hacer al último. Y muchas veces nos ha pasado, me ha pasado muchísimas veces. Entonces, después, pues está el desorden precisamente por no haber puesto en prioridad lo primero que tenía que hacer. Entonces, en el siguiente segmento veremos las siguientes causas como obstáculos. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo el día de hoy obstáculos para tener un espíritu apacible. Y ya hemos visto ya 5 pasos que nos impide tener ese espíritu apacible. El último decíamos sobre que nosotros a veces no establecemos prioridades. Para todo tenemos que establecer prioridades. A veces, hermanos, precisamente por nuestra falta de compromiso con Dios, a veces ponemos en primer lugar muchas cosas, muchísimas cosas que le quitan el lugar a Dios. Entonces, también, mis hermanos, también por eso nos va como en feria, ¿verdad? En este mundo, porque nuestras prioridades a veces es el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que tener establecida una buena posición económica. Estoy pensando en el futuro de mis hijos. A veces, mis hermanos, no quiere decir, y digo esto porque hay personas y muy cercanas a mí que me han dicho esto: es que eres una fanática, es que no quieres salir de la iglesia, es que solamente estás viendo la iglesia y la iglesia y la iglesia. No es cierto, hermanos, porque nuestras responsabilidades como mujeres casadas sabemos que son muchas las prioridades
que habremos de tener establecidas, hermanos. Pero ciertamente cuando tú y yo tenemos ya una experiencia del Señor, y sobre todo, hermanos, de ver cómo las almas se pierden, y tú y yo no tomamos la responsabilidad de trabajar para esas almas, mis hermanos, entonces esto causa una tristeza. Por lo tanto, hermanos, cuando se establecen prioridades, simplemente el hecho de que en la mañana, el primer segundo, el primer minuto en el que yo he tomado conciencia que es otro día, inmediatamente yo voy a ofrecer mi día, yo voy a ofrecer todo lo que voy a realizar en el día como una oración, como una oblación. Mis hermanos, podemos hacer cada trabajo, cada dificultad, cada problema, cada dolor de cabeza, todo lo que podemos vivir durante el día se convierte en oración. Y podemos ofrecerlo, mis hermanos, por tantas cosas, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por lo que sea, por lo que tú quieras ofrecerlo. Pero que no pase nuestro día sin ofrecer todo lo que estamos viviendo. Otra, mis hermanos, la número 6, como obstáculo para tener un espíritu apacible, son las tensiones, hermanos. Hay tantas tensiones que al último se convierten en unas tensiones nerviosas, que ya no sé ni qué hacer, ya he caído en un desorden, que ya no sé cómo levantarme, que ya no sé cómo poner en orden todo lo que yo he dejado caer. Entonces esas tensiones me hacen estar intranquila y me hacen perder ese espíritu apacible. Es un grande obstáculo. Número 7. La inestabilidad emocional provocada por el funcionamiento hormonal. Aún esto, hermanos, es que a veces, sobre todo hablando de las mujeres, ¿verdad?, que a veces tenemos esos ciclos en los cuales hay esa inestabilidad emocional precisamente provocada por ese funcionamiento hormonal, que a veces también me hace perder ese espíritu apacible. A veces simplemente yo cuando me siento un poco intolerante, a veces primero porque soy diabética, a veces son ahora sí diferentes los achaques que uno puede pasar, ¿verdad?, por la diabetes. Y a veces me siento hasta con malos presentimientos, me siento insegura, inmediatamente me incomoda, entonces inmediatamente yo personalmente lo hago, inmediatamente le digo: Señor, yo te entrego estas molestias, yo te entrego esto, porque yo no sé si es por cuestión hormonal o por cuestión de mi diabetes, no sé cuál sea la causa, o sea verdad, porque también ha sucedido muchísimas veces. El Señor nos permite presentimientos, hermanos, a veces negativos, para orar. Y yo te lo digo porque muchas veces he experimentado malos presentimientos, sabiendo que mi hijo anda en la calle, sabiendo que algo le puede suceder. Entonces hay presentimientos que inmediatamente me hacen acudir, gracias a Dios, a la oración y decirle: Señor, esta molestia me causa tanta incomodidad, y sobre todo, Señor, yo no quiero que nada malo suceda, por lo tanto
yo inmediatamente le entrego a mi hijo o le entrego la preocupación que en este caso me está produciendo estos cambios. Es muy importante estar, hermanos, bien abiertos a los síntomas de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos sintiendo. También a veces yo recuerdo me quedó muy grabado un momento en el que yo nunca, gracias a Dios, nunca me he desmayado, gracias a Dios, pero un día saliendo de misa me sentía tan mal, pero tan mal que sentía que de cualquier momento pues iba a azotar. Entonces yo, sintiendo que podía caer, me fui al médico y le dije, ¿sabe qué? Chéqueme la presión, a lo mejor traigo la presión baja. Entonces me checó la presión y todo, me dijo, está bien, pero le voy a decir, le voy a preguntar, me dijo, ¿durmió bien anoche? Le dije, no dormí bien anoche. También por no dormir, dice, vienen estos síntomas. Por lo tanto, por todo, mis hermanos, por todo tenemos que tener un orden en nuestra vida para poder nosotros, ahora sí, poner prioridades y llevar un orden. También vemos estos pasos concretos que nos ayudan a tener un espíritu apacible. En este caso es en nuestra relación con Dios. Debemos de mejorar nuestra relación con Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa íntima comunión con el Señor, ahí viene la paz, allí viene una tranquilidad y sobre todo esa paz que no la conseguimos ni con todo el dinero del mundo. Entonces, también dice que Jesucristo sea realmente el Señor de mi vida, viviendo dentro del señorío de Jesús. Que pase lo que pase, mis hermanos, el Señor nos asiste. A veces, cuando nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, y entonces estamos pidiendo, Señor, concédeme este favor. Yo sé que tú me lo puedes conceder porque tú eres Dios, porque me amas, Señor. Concédeme este favor. Y luego pasa por el pensamiento. ¿Y si no me lo concede? ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué iré a sentir si no me lo concede? ¿Me iré a molestar con Dios porque no me lo concede? Hermanos, cuando hay un espíritu apacible en nosotros, entonces decimos, Señor, quiero pedirte este favor. Quiero que por favor me lo concedas, si es para mi bien y es para tu gloria. Y entonces de todas maneras surge esa pregunta, ¿y si no me lo concede? Bueno, Señor, si tú no me lo concedes, es porque no me convenía, es porque no es para mi bien, ni es para tu gloria. Pero sea lo que sea, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, hermanos, de esta manera podemos tener un espíritu apacible. Por eso, esta relación con Dios, viviendo verdaderamente en el señorío de Jesús, que se haga tu voluntad, Señor. Me guste o no me guste, Señor, mientras tú decidas lo mejor para mí, hermanos. Y si Dios no nos concede algo, es porque nos está cuidando, es porque no es el tiempo. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada,
respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Regresamos, mis hermanos. Estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo los obstáculos, ¿verdad?, para tener un espíritu apacible. Y ya miramos 7 obstáculos, pero también vamos a ver pasos concretos que nos ayudan a tener un espíritu apacible. Y miramos el número 1, que es una relación íntima con Dios, que verdaderamente Jesucristo sea el Señor, sea el centro de nuestras vidas. Número 2, creer que el Padre Celestial conoce bien mis necesidades y no andar ansiosos. Él conoce las necesidades. Salmo 37, versículo 4 al 5. Y Mateo 6, 25, 34. Entonces, creer que el Padre Celestial conoce bien mis necesidades y no andar ansioso. Simplemente pedirlas. Señor, te pongo esa necesidad en tus manos. Te pongo, Señor, esta inquietud. Señor, pongo en tus manos lo que yo más deseo. Y a mí me llama mucho la atención de esos hombres precisamente de fe. Y me acuerdo mucho de hace años que me contaban esta historia, ¿verdad? Y para ayudarme ahora sí a que mi fe creciera, nos contaban un testimonio. Entonces dicen que precisamente era un testimonio de una iglesia protestante. Entonces, a veces, ahora sí que hay predicaciones muy bonitas, pero a veces dentro de esas predicaciones hay mentiras. Entonces, pero este hombre, cuando estaba predicando, era verdad lo que estaba predicando, ¿no? Entonces él dijo: hermanos, es que verdaderamente cuando te ama tanto el Señor, que cuando tú le pides algo al Señor, Él te lo concede, cuando es para tu bien, cuando es para la gloria de Dios, Él te lo concede, hermano, aleluya. Y entonces dice, es más, si tú quieres ahorita, si no tienes carro y necesitas un carro, si tú ahorita le dices, Señor, yo necesito un carro, por favor, bendíceme con un carro. Y luego, por ahí sale una persona como sarcástica y luego le dice, sí, hermano, ¿y hasta el color le puedo pedir? Claro que sí, hermano, usted pídale el color que usted quiere su carro. Ok, le dijo entonces, Señor, yo quiero que por favor me des un carro y lo quiero rojo, Señor. Está bien, Señor. Y entonces dicen que no pasó mucho tiempo, no sé si a la siguiente semana, están allí en la iglesia y entonces de repente llega otro hermano y llega y encontró ahí todavía ya unos que se estaban yendo y había por ahí alguna bolita y entre esa bolita estaba ese hermano que había pedido el carro. Y entonces pues dice, hermanos, traigo una necesidad muy urgente, dice, porque necesito ir a ver un familiar y no tengo medios económicos, yo quiero vender mi carro barato, es más, se lo dejo en pagos bien baratos se lo dejo. Yo ahorita por lo pronto necesito una pequeña cantidad de tanto, pero necesito que por favor me ayuden a salir de este apuro.
y en pagos me lo puede pagar. Y entonces, sí, que le preguntaron qué carro era y todo. Entonces ya les dijo qué carro era y qué color es. No, pues es rojo, les dijo, es rojo. Entonces allí estaban, ¿verdad?, los hermanos que habían escuchado la petición que había hecho este hermano. Ándale, hermano, le dijo, no, que no, ahí está el carro que usted quería y el color que usted pidió, un carro rojo. Entonces, hermanos, es cierto, a veces lo platican hasta con risa o en chiste, lo que sea, mis hermanos, pero cuando le pedimos al Señor verdaderamente, hermanos, en fe, el Señor no lo concede. Él tiene el tiempo adecuado. El problema que nosotros nos desesperamos, le pedimos algo hoy y queremos que para el día de mañana nos lo dé. Unas 4 o 5 veces oramos y se lo pedimos y después decimos, no, pues no me escucha. No me escucha, ya le he pedido varias veces y no me escucha. Entonces, hermanos, necesitamos perseverar en lo que le estamos pidiendo. Aún la conversión de mi esposo, de mis hijos, ¿verdad? Y entonces yo les platico siempre este testimonio porque a veces duramos años, a veces pidiéndole algo al Señor, ¿verdad?, y parece que no nos escucha. Y entonces en una ocasión unos hermanos que vinieron a visitarnos y nos estaban predicando, dijo esta hermana, dice, hermanos, no se desesperen, dice, porque están pidiendo por la conversión de su esposo, de sus hijos. Dice, duré 27 años pidiendo por la conversión de mi esposo. Ahora mi esposo y yo trabajamos juntos para la gloria de Dios. 27 años. Y nosotros, ¿cuánto duramos pidiendo lo que necesitamos? Hasta ese carro rojo que necesitamos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que muchas cosas nos inquietan y que por eso a veces no tenemos ese espíritu apacible. También otro es creer que el Padre Celestial conoce bien mis necesidades y no andar ansiosos. Ya lo miramos que necesitamos permanecer, perseverar en la oración y esperar con paciencia. A veces a mí me ha enseñado esto la vida en el caminar del Señor. A veces hay cosas en que yo quisiera que se resolvieran rápido. Yo creo que todos, de alguna manera, nosotros cometemos un pecado que se llama frutos prematuros. A veces, así como vemos un árbol y vamos y vemos y están pequeños, apenas están brotando los frutos. Dicen, ¿cuándo habrá un fruto para venir a comerlo? Y a la siguiente ida a revisar, dices, bueno, pues ya creció, ya nomás le falta madurar, ¿verdad? Y tenemos que irnos y regresar cuando los frutos ya están maduros, regresamos y los disfrutamos. Y de igual manera, hermanos, en el Señor, necesitamos permanecer y perseverar en nuestra oración. Y todavía en la mañana me encontré con una hermana y precisamente platicando y lo me decía, ¿cómo está, Belén? Bien, gracias a Dios. ¿De veras está bien? Sí, de veras. ¿Y ya se resolvieron sus problemas? No, todavía no, pero yo estoy orando y hay problemas que yo no puedo solucionar, pero el Señor sí puede. Él tiene su tiempo y Él sabe cuándo y cómo. Entonces, en esa fe, en esa confianza, debemos de estar para poder tener un espíritu apacible. También debemos de confiar y descansar en el Señor. Señor, tú sabes cuándo me vas a dar ese carro rojo. Tú sabes, Señor, cuándo mi esposo se va a acercar a ti, Señor. Tú sabes cuándo mis hijos te van a buscar, Señor.
tú lo sabes todo. Yo te lo pido y tú me lo das cuando tú creas conveniente. Entonces, también vivir en la presencia del Señor, vivir en alabanza. ¿Cómo estás? Sí tengo problemas, pero bendito y alabado sea por siempre el Señor. Hermanos, nosotros miserables pecadores, ¿qué le ofrecemos a Dios? Si a veces, como dicen ahí, por ahí muchos padrecitos, dice, a veces en el momento de la colecta, mete la mano a la bolsa y andas batallando por pepenar las moneditas más pequeñas. Te encuentras con una de a 10, la regresas para buscar monedas de a peso, de a 50 centavos y a veces hasta pennies. Hermanos, es que nosotros no somos generosos con Dios, pero sí queremos y exigimos a Dios que Él sea generoso con nosotros. Y es por esa razón que necesitamos, hermanos, confiar en Dios. Señor, no es nada lo que te ofrezco a cambio de lo mucho que yo te estoy pidiendo, Señor. Entonces, paciencia en la oración y sobre todo pidiendo, si mi fe es tan pequeña, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza y dame el don de la perseverancia para poder perseverar hasta el día, Señor, en el que yo veré lo que te estoy pidiendo. Y lo vamos a ver, hermanos. Sí, lo vamos a ver. No sé cuándo, pero lo vamos a ver. Y yo te lo digo, hermano, hermana, que yo soy testiga del poder de Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo precisamente pasos concretos que nos ayudan a tener un espíritu apacible. Y entonces acabamos de ver que debemos nosotros de vivir en la presencia del Señor, siempre en oración, siempre. Me encontré hace unos días a una señora joven que hace años la conocí desde pequeña, y entonces yo la encontré precisamente enfrente del sagrario, y entonces estaba llorando y me dio tanta compasión porque yo la recordaba cuando estaba niña y dije, pues nada que ver sus problemas de niña a sus problemas ya de mujer casada. Entonces me acerqué, la abracé y oré por ella. Entonces, pues ella más lloraba, se desahogó allí en la presencia del Señor. Y entonces, después ya que se recuperó, que daba las gracias y todo, dice, híjole, acabo de experimentar una paz maravillosa. Le dije, ¿cómo no quieres experimentar esa paz si estás en la presencia del Señor? Él es el único que te puede dar la paz que tú necesitas. Dice, pero son tantos mis problemas. Dice, pero he encontrado una fuerza, una fortaleza, dice, a través del rosario, porque a veces no puedo venir a la iglesia porque mi esposo no me deja.
A veces dice, no puedo ir a misa, dice, pero allí en el rincón de mi casa me pongo a rezar el rosario. Me dice, ¿es válido que yo lo haga ahí? Claro que es válido, claro que sí. Síguelo haciendo, sigue ofreciendo rosarios por quien quieras, por tu esposo, por tus vecinos, por quien tú quieras ofrecerlo, pero sigue rezando el rosario, si más no puedes hacer. Entonces, también dice vivir en la presencia del Señor y viviendo en alabanza. Bendito seas, Señor, bendito seas por esto que me estás permitiendo vivir. Pero también lo que debemos de hacer, hermanos, es evitar el pecado. Porque cuando nosotros caemos en un pecado, mucho más cuando es grave, que le llamamos pecado mortal, el pecado venial, pues ahora sí podemos decir a través de cuando vamos a misa y todo, y lo podemos hacer en un acto de contrición, pedir perdón por ese pecado, ¿verdad? Pero cuando ya es un pecado mortal, un pecado grave, eso sí nos roban la paz. Y es imposible, hermanos, tener ese espíritu apacible cuando la persona vive en pecado. También entregarle a Dios nuestra ansiedad, nuestras dudas. Precisamente, hermanos, cuando estamos en esa inquietud, ¿verdad?, debemos de ir a Dios a hacer una oración de entrega. Debemos, ¿verdad?, primeramente, Señor, te pido perdón por todo esto, te pido perdón porque caí en pecado, Señor. Te pido perdón de esto, me arrepiento de todo corazón de haber cometido este pecado. Y si te puedes confesar, es inmediatamente buscar al sacerdote y confesar ese pecado. Pero, por desgracia, a veces esto sucede en personas que viven, por ejemplo, en unión libre o simplemente no han hecho su primera comunión. Algunos obstáculos tienen para poder recibir el sacramento de la reconciliación. Pero, hermanos, pues hay que acercarse de todas maneras a pedir ayuda, porque a veces nosotros nos encerramos en ese criterio que nos ha quedado muy pequeño, a veces una mala información, tal vez hasta de mamá o de papá o de tu catequista, no sé, pero hay que acercarnos al sacerdote a preguntarle, o a un laico que te puede ayudar, una religiosa, no sé, y de esta manera, hermanos, pues entregarle a Dios esas ansiedades o esas dudas, porque a veces nos andan carcomiendo las dudas, hermanos, y por eso es importante acudir a pedir ayuda. Hay una oración que le llamamos oración de contemplación, que nos ayuda muchísimo a tener un espíritu apacible. Y esto lo podemos hacer a través, hermanos, a través precisamente de la Escritura y lo que decimos lectio divina, lectura divina. Es escoger alguna lectura y leerla por 3, 4 veces, las que sean necesarias, para que la puedas entender y detenerte en algún pedacito, en algún versículo donde tú puedes meditar esa palabra. Y a veces, hermanos, en un versículo el Señor nos está dando una respuesta. A veces ni siquiera en el versículo, es parte del versículo y ya el Señor nos está dando una respuesta. Y cuando recibimos esta respuesta, pues entonces nos da paz. Por eso debemos de practicar esa oración que se llama contemplación. También podemos ver
a continuación algunos ejemplos de un espíritu apacible. Por ejemplo, la oración contemplativa, que ya dijimos, nos hace crecer en espíritu apacible. También en la relación consigo misma, aceptarse, amarse a sí misma. También vivir en el orden, cuidando todas sus prioridades, orar, planear, trabajar, pero también descansar, hermanos. Debemos de descansar. Y cuando descansamos, vemos los problemas de otra manera. Simplemente hay momentos en los que estamos agotadas completamente. Cuando hemos tenido un día difícil, estamos completamente agotadas. Y pues la casa en espera, ¿verdad?, de ser recogida. Pero a veces es preferible recostarme por lo menos unos 10 minutos. Y si no puedo dormir, por lo menos relajarme con los ojos cerrados. Y de esta manera nos recuperamos y también, hermanos, recuperamos la energía de tal manera que podemos continuar nuestro día. También tener relaciones correctas, especialmente con los que viven cerca de uno. A veces, aunque estamos en la misma casa, pero parecemos enemigos. Otra es aceptar a los demás como son. Pues así es doña Margarita, y no me gusta de doña Margarita que es así, que es asá, no me gusta. Bueno, pues las cosas que no te gustan, pues no las vas a tener, simplemente respetar y orar por esas personas o esas cosas que no te gustan. Ser paciente, perdonarles 70 veces 7. Orar por estas personas. Y sobre todo, estar en sumisión. Y también en las tensiones. Hermanos, tener un espíritu apacible no es vivir sin tensiones, sino ser capaces de aceptarlas, enfrentarlas, encauzarlas. Entonces, de esta manera vamos hasta poder entrar en ese orden que necesitamos, porque a veces hay un desorden psicológico, hay un desorden emocional, hay un desorden físico, hay un desorden de miles de desórdenes que a veces vivimos en un desorden completamente de todo. Entonces tenemos que ver la manera de, ya dijimos, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotras mismas, reconciliarnos con todos los que nos rodean. Y de esta manera es que vamos a poder tener un espíritu apacible. Hermanos, un espíritu apacible en relación a nuestro esposo también santifica estar comprometidas a vivir nuestro papel de mujeres casadas, asumiendo nuestra responsabilidad sin permitir que la curiosidad, la ansiedad a las presiones emocionales nos dicten la manera de actuar. Si estamos de la mano del Señor, el Espíritu Santo se va a encargar de instruir nuestra conciencia de tal manera que Él mismo nos va a dictar en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, pedimos al Señor este magnífico don de poder tener un espíritu apacible en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, y esto equivale a ofrendar a Dios todo lo que vivimos diariamente. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre.
El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor.